Muy buenos días, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Como pueden ver hoy nuestro estudio cambió un poco. Ya no estamos en los estudios típicos de Foresir, estamos acá en vivo, así que le damos la bienvenida a todos los que están acá presencial en la iglesia y a todos los que nos están viendo hoy literalmente en vivo la escuela sabática o el repaso de la lección de escuela sabática este sábado. Así que bienvenidos sean todos. Estoy acá hoy, no en la mesa, en la plataforma. Estamos con Joel, con Sammy y tal vez una cara nueva que no conocen. Tenemos acá a Ariel Gómez. Ariel ha estado acá con nosotros toda esta semana en la Escuela de Discipulado Orgánico y él es médico y profesor en la Universidad de La Plata allá. ¿La Plata se dice? Adventista de La Plata. Del Plata. Es tema argentino, ¿no? Un poco complicado. Pero Puerto Rico está en La Plata. En La Plata, sí. Vos nunca viajaste al primer mundo, por eso. No, sin duda, sin duda. Pero Ariel, gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Gracias. Ay. Gracias por la invitación. La verdad es una alegría enorme. Los veo siempre, así que hoy simplemente lo que estoy haciendo es presenciar en vivo y en directo lo que escucho todos los viernes a la tarde en general, el repaso de la lección, así que gracias por la invitación. No, gracias por estar con nosotros. Ha sido realmente una bendición tenerte acá con nosotros esta semana en todo lo que nos has estado enseñando y compartiendo con nosotros. Gracias. Queremos también decirle a las personas que nos están viendo online y a ustedes también que están acá, que si se conectan a la página de YouTube, a la página que está ahora mismo transmitiendo en vivo, si tienen alguna pregunta o comentario, pueden escribirlo. Obviamente no nos va a alcanzar el tiempo para cubrir todas las preguntas y comentarios que quieran, pero sí vamos a sacar un momento durante la discusión para contestar algunas preguntas que ustedes tengan o algún comentario y también mandarle un saludito a todos los que están allá en la página. Así que queremos dejarle con eso. Vamos a comenzar como siempre con una oración. Joel, ¿podrías comenzar con una oración? ¿Cómo no? Querido Señor que estás en el cielo, estamos estudiando tu palabra, vamos a abrir tu palabra especialmente, vamos a analizar y vamos a hablar acerca de los eventos finales. Te pedimos que nos des la iluminación de tu Espíritu para que podamos llegar a conclusiones sólidas, que sean guiadas, Señor, por Él y podamos todos unidos, Señor, entender cuál es el plan que tú tienes para nosotros. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el tema de esta semana lleva como título El conflicto inminente. Y quiero comenzar con una pregunta. Si les preguntara, ¿qué ustedes piensan que es el tema central del libro de Apocalipsis? ¿Qué ustedes dirían? En una palabra, en una oración, una frase, el tema central del libro de Apocalipsis. Ok, Adán dijo algo allá. ¿Qué dijiste, Adán? Adoración, ok. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, para mí él es Jesús. Muy bien. Para mí, si vas a decirlo de la palabra, el centro de todo es Cristo. Ok, muy bien. Ariel, Joel. Para mí es el resultado de la revelación de Cristo, que es adoración y libertad. Okay. O sea, me parece que el tema de libertad es clave. No lo podemos sacar del tema central de Apocalipsis. Es Cristo, revelación de Cristo en adoración y libertad. Muy bien. Poco que agregar, porque coincido. Tal vez una de las cosas que me llama mucho la atención es, desde los evangelios, es que Cristo vino a instaurar un reino y acá es ya la culminación de esta etapa terrenal, aunque el reino ya está en nuestros corazones, pero el conflicto final para este conflicto de adoración, en el cual la centralidad de Jesús, lo que fue dicho, básicamente podría agregar eso nada más. Ok. Solo para que tengan una idea, perdonen que me tengo que poner los espejuelos. Si hacen una investigación en el libro de Apocalipsis, la palabra, ya sea adorar, adoración, adoraron, etcétera, aparece 25 veces en todo el Apocalipsis. Obviamente en diferentes contextos, y más adelante vamos a ver varios de esos versículos, porque no todos hablan de adoración a Dios. Muchos de ellos hablan de adoración a la bestia o a la imagen de la bestia, que vamos a entrar en eso más adelante. Pero lo interesante de todo es que sí, adoración ocurre 25 veces en el Apocalipsis, pero adivinen qué palabra ocurre más veces en el Apocalipsis. Jesús o Cordero. Y ya eso nos da una idea de realmente cuál es el tema central. Si bien es cierto que podemos decir que es la adoración y sin duda, como estaba diciendo Joel, viene como consecuencia, yo diría que el tema central no es adoración. El tema central es Jesús, porque de paso el libro se llama Apocalipsis, que es ¿qué? Revelación de Jesucristo. El tema central del libro de Apocalipsis
es Jesús, y de ahí obviamente se desprenden otras cosas, pero el tema central, en mi opinión, es quién es Dios a través de Jesús, por eso la revelación de Jesús, y qué hace y cómo es Dios en estos momentos finales de la historia de la humanidad. Que para mí habla mucho porque tal vez ustedes o nosotros nos hemos criado con un concepto de que, el final es un Dios que va a destruir, que va a mandar plagas, que ya su paciencia llegó al colmo, que va a retirar su Espíritu Santo. Y cuando leemos el Apocalipsis, desde la perspectiva de Jesús, obviamente, vemos un enfoque tal vez un poco más diferente al Dios que tal vez nos habían enseñado. Lo que pasa es que si leemos los versículos del Apocalipsis, las palabras del Apocalipsis, podemos llegar a conclusiones que pueden ser muy superficiales. Si lo leemos a la luz de esto que vos estás diciendo, a la luz incluso de la misma introducción, porque el Apocalipsis se introduce revelando a Jesús, entonces toma una dimensión que es una dimensión quizás que no es la general. ¿Por qué? Porque justamente el Apocalipsis describe que el cristianismo en general ha dejado a Jesús fuera. Entonces, si el cristianismo en general ha dejado a Jesús fuera, las interpretaciones del Apocalipsis de Jesús son tergiversadas porque Jesús está fuera del cristianismo. Claro, totalmente. Entonces, porque ya sabemos que sin duda Jesús es el centro, pero adoración aparece, tal vez el segundo que más aparece en la Biblia. Vamos a hablar un poco entonces de adoración, y yo creo que en algún otro estudio, no sé si estudiamos juntos o en diálogo abierto, hablamos un día de lo que era adoración. Pero, ¿qué es adoración? Es la próxima pregunta que tengo acá para ustedes, y que voy a darles algunas definiciones que aprendí en una clase que cogí en Andrews que me gustó mucho y creo que alinean con la Biblia. Y tengo 3 definiciones que quiero dar de lo que es adoración en la Biblia. La primera dice: lo que afirma la realidad de su objeto y define su significado en referencia a él. Eso es adoración. Tampoco podés explicarlo Sí, en palabras o sea, sencillas. tienes algo y cuando lo adoras, tú estás afirmando esto que existe, esto a lo que tú adoras. Confirmas, afirmas la realidad de ese objeto al que estás adorando. O sea, que no es algo inexistente, sino que al adorarlo tú estás diciendo esto existe. No sé si eso hace sentido. La segunda definición: el homenaje actitudinal o la sumisión agradecida y la alabanza, tanto en la emoción como en la razón, hacia Dios. O sea, que la alabanza no solamente es algo emocional que le damos a Dios, sino también que es algo racional que damos. Y la tercera definición dice que es una relación interpersonal con Dios. Cuando adoramos a Dios, estamos en una relación interpersonal con Dios. Pero al final del día, ¿qué es adoración? Es darle a Dios el valor supremo. ¿Por qué? Porque cuando adoramos a algo, la palabra adoración también quiere significar, o sea, estamos dándole valor a esto que estamos adorando. Y de paso, todos adoramos a algo. Aún el ateo que dice no creer en Dios, que no tiene nada, el ateo aún valora algo, y a ese valor, o sea, a eso que tiene le da valor, y al valorarlo está adorando a ese objeto. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo. Sí, una vez estuve en una charla de psicología y me sorprendió la definición que dijeron acerca de las adicciones. Y dijeron en esa charla de psicología que toda adicción es un acto de adoración. Y me puse a analizar, y realmente, porque una adicción es poner algo en primer lugar en tu vida que no es Dios. Todo lo que no es, que está en el lugar de Dios en mi vida, en primer lugar, se transforma en una adicción. Lo único que no es una adicción es Dios. Dios es adoración, pero yo quito el centro del centro de mi vida a Dios, y eso lo ocupa una adicción. Puede ser al trabajo, puede ser a un vicio o a cualquier cosa, ¿no? A mi familia incluso, y eso se transforma en una adicción. Yo había escuchado que alguien me dijo una vez: cuando veas a una persona que está yendo a un prostíbulo, metiéndose en barra o en droga, él decía, esa persona está buscando de Dios. Y para mí lo encontraba extraño, y la realidad es eso, que está tratando de llenar ese vacío, buscar la adoración que está natural en nosotros, lo está buscando adorar en cualquier otra cosa. Pero si está en la búsqueda de lo que verdaderamente lo debe llevar a Dios, que es donde la adoración lo hará completo. Pero entonces buscan llenar esos vacíos, ¿verdad?, con otras cosas. Yo definiría la adoración también como cuando yo reflejo, o sea, hago clic con Dios y reflejo su imagen, como resultado entro en una relación de adoración. Yo lo adoro cuando
hago nuevamente el clic, cuando mi vida se alinea con Dios, porque entonces recupero mi esencia con la cual fui creado, me transformo en un humano completo y eso genera una actitud de adoración. Bueno, más o menos similar, la respuesta que se me ha ocurrido es que es la respuesta que nosotros damos con toda nuestra vida cuando entendemos la salvación que viene de Dios, ¿no? Cuando comprendemos los actos de salvación de Dios, el esfuerzo que Dios hace para rescatarnos, entonces la respuesta de nuestra vida es adoración. Y tal vez hay mucha gente buscando dónde satisfacer esta falta, porque quienes somos discípulos de Cristo no estamos reflejando, tenemos el nombre de que adoramos y entonces no estamos mostrando que nuestra vida refleja esa salvación que entendimos y gozamos de parte de Dios. Me llama la atención, Joel, te doy la palabra ahora. ¿Será que entonces la adicción es la corrupción de la adoración? Según lo que digo, así lo entendí yo. Sí, según lo que tú dijiste. Realmente O sea, nunca lo había pensado así, Sí. pero sí. Cuando- o sea, de acuerdo sí. a esto que Claro, aprendí. estamos diciendo. Mientras el enemigo te aleje de Dios, cualquier cosa le viene bien. Nosotros Claro. pensamos en falsa adoración, alguien postrándose frente a una imagen, como era en la Biblia, pero creo que es válido Claro. cualquier Ahora, cosa que te vamos aleje allá. de Dios. El cristianismo sin Cristo, cuando no es la revelación de Cristo y cuando estudia el Apocalipsis sin Cristo, el centro es la vida eterna. Dios me salva para vida eterna, Dios me perdona para vida eterna, Dios me salva para que no muera. Pero cuando realmente lo estudiamos a la luz de Cristo, entendemos que Dios me salva para reconectarse conmigo. O sea, Dios me salva con un fin de que Él necesita, parece mentira, esto puede parecer, pero Dios necesita estar en relación conmigo porque yo soy parte de Él. Nosotros somos creados a su imagen y entonces cuando Él se reconecta con nosotros, la salvación es para reconectarnos con Él y vivir en armonía con Él. Después lo demás, vida eterna y todo más, es el resultado. Pero muchas veces estudiamos el Apocalipsis como para decir qué tenemos que hacer para tener vida eterna. Y el centro es la vida eterna y no la reconexión con Dios, ¿no? Y también está viendo, para mí adoración, no sé si ustedes lo ven así, pero también lo veo como entrega. Una entrega total. Cuando tú adoras algo, te estás entregando a eso que estás adorando. Y ahí va todo, tu ser, tus pensamientos, tus ideas, todo tú lo estás entregando cuando tú adoras. Y cuando tú dices, y de acuerdo a tu ideología, tu yo, por ejemplo, lo que tú piensas, las cosas, cuando tú adoras a Dios, todo cambia también. Y Él dice que si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo. Entonces, cuando tú partes de adorar, también tiene que ver eso. Entonces, por ejemplo, una forma de adorar a Dios puede ser que venga una persona que me caiga mal o me haya hecho algún daño. Entonces yo adoro a Dios negándome a mí mismo y entregándole mis pensamientos que me dice que ame. Y de esa manera también entiendo que es también una forma de adorar. No, está buenísimo. Tenía algo en la mente cuando estabas hablando de eso y se me olvidó. Pero bueno, Te estás pareciendo a alguien, ¿no? no sé. Creo que Las cosas malas Oye, se pegan. no, me parece que no Mira, tiene- hay alguien por ahí con dolor de espalda, hay alguien ahora que se le está olvidando las cosas. el bullying que están Menos- haciendo les está... Menos mal que se va de vacaciones un tiempito, va a coger un break. Muy bien. ¿Qué es adoración? Todas estas cosas que hemos mencionado, poner a Dios en primer lugar, y la corrupción de la adoración entonces se manifiesta en diferentes adicciones porque le damos valor a la adicción, nos gusta, y entonces es esa búsqueda de Dios que tal vez estamos buscando sin querer. Ahora, ¿por qué adoramos? ¿Por qué este deseo en el sentido de un Dios? Porque todos realmente estamos en la búsqueda de adorar algo superior a nosotros mismos. Porque es obvio que no somos lo más alto, hay algo superior a nosotros. ¿Por qué adorar? En este caso, en el caso de Apocalipsis, ¿por qué queremos adorar a Dios? Y el Apocalipsis da, como mencionamos, 26 referencias o 25 a lo que es adoración. Y quiero que leamos 6 o 7 de ellas. Ariel, si puedes buscar Apocalipsis 4, 7 al 11. Sammy, Apocalipsis 5, 14. Joel, Apocalipsis 7, 9 al 12. Y yo busco el próximo. Y vamos a ver aquí qué razón se nos da aquí en estos textos para la cual se está adorando a Dios. Y es muy interesante la respuesta que vamos a tener, digo, por lo menos a la que yo llegué. Así que vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 4, versículos 7 al 11. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche
sin cesar decían: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien, el contexto de Apocalipsis 4 es esta visión que Juan tiene del trono de Dios y ve a Dios en su trono, ve al Cordero. Y entonces dice que los 24 ancianos, que la identidad de los 24 ancianos varía dependiendo cómo lo interpretemos, pero la Biblia no nos define o no nos dice claramente quiénes son. Yo pienso que son seres humanos por otro contexto que existe, pero me llama la atención que en este contexto ellos dicen santo, santo, santo. Dice que adoran. ¿Por qué adoran? Le dicen porque es el creador, porque tú creaste todas las cosas. Y es interesante que la primera mención de adoración en el libro de Apocalipsis menciona que adoran porque Dios es el creador. Ahora vamos a Apocalipsis 5:14. Dice, y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. ¿Eso es todo lo que dice la tuya? El 14, 5:14, ¿verdad? Sí. Sí, Apocalipsis 5:14. Léelo de nuevo, por ¿Lo favor. leo en otra versión? Sí. No, léelo de nuevo. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Ok, vamos. Acá dice al que vive por los siglos de los muy siglos. bien, eso es lo que estaba buscando. Sí. Ok. Es que nuestra versión es un poco apócrifa. Sí. So acá dice. Es una versión de teléfono. Aquí tengo. No, me tranquilo, puedo buscar un tranquilo. montón. So aquí dice que adoran, ¿por qué? No ya porque Dios es creador. Adoran porque Dios es eterno. Porque Él vive para siempre. O por los siglos de los siglos. Vamos ahora a Apocalipsis 7, 9 al 12. 9 al 12. Dice así: Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Eso es todo? ¿Al 10? Uso mi versión, la del teléfono. Al 12. Perdón, ¿Quieres que use la mía? Se quedó corta ahí. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ok, ¿se dan cuenta cómo no siempre en Apocalipsis cuando se adora a Dios es en el contexto de que porque Él es el creador? Acá da como 4 o 5 adjetivos, ¿no? Sí. ¿Los puedes leer de nuevo? La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Muy bien. Y aquí entonces nos podemos estar dando cuenta de algo muy interesante. Cuando adoramos a Dios, lo adoramos por quién es Él. No es solamente por una cosa de Dios. Él es el creador, por eso lo adoro. Sí, So, no por lo que hace, sino por quién es. correcto, Ariel. O sea, el punto central es que la adoración nuestra no comienza en nosotros, sino que comienza en Dios. Correcto. El Es que da una el puntapié consecuencia. inicial es Dios, ¿no? O sea, Exactamente. que lo observemos como creador, como salvador, que veamos su grandeza, lo que Él es, pero el puntapié inicial es Dios. O sea que Totalmente. la adoración es la respuesta de la revelación de Dios. Exacto. Cuando Él se autorrevela, como resultado es la adoración. Y por eso es tan importante, no solo en el Apocalipsis, pero en toda la historia de la humanidad, lo que Dios siempre ha querido hacer es revelarse. Quién es Él. Y lo que ha hecho Satanás justamente es manchar la realidad de quién es Dios. Porque si no sabemos quién es Dios, vamos a adorar a un Dios falso. O sea, Satanás tergiversa la revelación que Dios hace. Y por eso pueden haber muchas personas que van a una iglesia, que son cristianos de tercera o cuarta generación, que todavía no han descubierto la realidad de Dios por cualquier razón. Entonces la adoración que pueden traer no es al Dios que describe la Biblia. Bueno, pero la razón yo creo que es porque han desechado el instrumento de revelación, Que Jesús. que es Jesús. O Claro. sea, Dios, nadie lo vio jamás, pero entonces Dios, justamente el plan de salvación, está centrado en revelarse. Y Él utiliza solamente un instrumento, Jesús.
Claro, la naturaleza también dicen Claro. que es un instrumento, pero el instrumento de los instrumentos es Jesús. Totalmente. ¿no? Para mí esto me está volando la mente, porque si nuestro centro de adoración no es lo que hace, sino quién es Él, entonces nuestro concepto cambia totalmente, porque sí, quién es Él, ¿verdad? Él hace de acuerdo a quién es Él, pero si no entendemos quién es Él y solamente estamos pendientes a lo que se hace, puede ser que las cosas que se hagan no están de acuerdo a quién es Él. Claro, Claro. exacto. Si nosotros Totalmente. tergiversamos quién es Él, también no entendemos lo que Él hace. Y por eso, cuando nosotros vayamos a dar estudios bíblicos a alguien, ¿qué es lo que debemos enseñarle a esa persona? ¿Quién es Dios? A través de Jesús. Como consecuencia van a venir muchas otras cosas. Pero si no empezamos con Jesús, ya empezamos mal. Porque es como, y perdonen que meta ahora el tema del santuario, que no es el tema ahora, pero en el santuario terrenal, cuando un israelita llegaba al templo, se topaba con diferentes furniture, ¿cómo se dice furniture? Muebles. Muebles que todos representaban a Jesús. Y el último que estaba en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto, eran los 10 mandamientos. O sea, la ley era lo último que el sumo sacerdote una vez al año entraba y tenía acceso. El problema de muchos de nosotros es que queremos comenzar a llevar a la gente al santuario no por la puerta de frente, sino por la puerta de atrás. Y queremos entrarlos por el lugar santísimo y enseñarles la ley. Sí, y que después, de paso, atrás no hay puerta. y atrás, incluso no hay puerta. Cogemos un cuchillo, hacemos un boquete en la tela y queremos entrarlos por ahí. Y cuando hacemos eso, comenzamos mal. Fíjate que como vos decías, había muchos muebles en el santuario y todos revelaban algún aspecto de Jesús, de Dios, ¿no? Y nosotros nos focalizamos solo en uno. Jesús tiene mucho para Correcto. mostrarnos y lo hace de muchas maneras, probablemente no solamente por su carácter, sino por nuestra comprensión tan Claro. dificultosa de lo que es Dios. Pero sí, como vos decís, focalizamos muchas veces solamente en 1 o 2 puntos y ahí nos quedamos. Y eso es interesante que quieras eso, que nos enfocamos en uno solo 2 puntos, porque eso tiene que ver mucho con lo que vamos a discutir ahora. Pero quiero leer el último texto acá, que es Apocalipsis 14, 7, no, 11, 16 al 17, que dice: los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y lo adoraron diciendo: te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que siempre fue, porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Solamente 2 veces de los 25 versículos de Apocalipsis que hablan de adoración, solamente 2 veces se adora a Dios porque Él es el creador. 23 veces el contexto no tiene nada que ver con que es creador. Y algunos dijiste que tenían que ver con adorar a la bestia. Y algunos tienen que ver con adorar a la bestia. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas veces nos enfocamos, adoramos a Dios porque es el creador y de ahí saltamos y hacemos una teología completa, perdiendo de vista que eso es solamente un punto, Un aspecto. un aspecto. ¿Y los demás? ¿Dónde están? ¿Por qué no hablamos de ellos? Y justamente creo que esa es la estrategia de sacar a Cristo del Apocalipsis, porque entonces al quedarnos con un aspecto lo hacemos central, y al hacerlo central sacamos de lado a Cristo y terminamos haciendo de un aspecto un fin en sí mismo y no nos damos cuenta que ese aspecto nos tiene que llevar a Cristo también, pero es porque lo tomamos separado. Ariel, ¿puedes leer este último texto, Apocalipsis 15, 2 al 4? Que aquí me llama mucho la atención la razón por la cual se adora a Dios, que tiene que ver mucho con el sermón que predicó Mariel esta mañana en el culto de inglés. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Muy bien, interesante. Aquí dice que todas las naciones adorarán porque sus juicios se han manifestado. Y obviamente cuando pensamos la palabra juicio, normalmente no nos vienen ideas muy lindas a la cabeza, especialmente en el contexto de Dios. Pero aquí la palabra juicio en el griego es dikaioma, que quiere decir acto equitativo o justo. ¿Qué es equidad? Que está, de paso, aquí en Estados Unidos está bien de moda. Todas las compañías tienen que ser equidad porque no pueden hacer discrimen por tu género, por cómo tú te identificas y todo lo demás. Acá el diccionario me define equidad como lo siguiente:
bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiar o a fallar por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. O sea que cuando hablamos de que dice que los juicios de Dios son manifiestos, se han manifestado, dikaioma quiere decir el acto equitativo de Dios. Y me pregunto, ¿qué acto equitativo ha mostrado Dios al mundo? ¿Qué acto justo ha mostrado Dios? De acuerdo a su justicia. Bueno, de acuerdo a lo que la Biblia dice. ¿Qué Dios dio equitativamente a todo el mundo? Su Hijo. Su Hijo. Y a través de su Hijo, ¿qué nos da? Justicia. Justicia, salvación. O sea, ¿qué acto equitativo? Lo primero que me vino a la mente cuando leí esto fue Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no a los cristianos solamente, no a los que lo aceptaron solamente, no. Dice que Dios amó al mundo equitativamente. No importa que tú creas o no creas en Él, no importa que tú identifiques o no te identifiques con Él, realmente no importa. Desde mi perspectiva, Dios a todos nos dio su amor. Y ese amor tuvo la máxima expresión en Jesús. Y para mí eso es más grandioso porque ¿por qué adoro a Dios? Porque Dios me ha dado un amor y lo manifestó en Jesús que no lo encuentro en ningún otro sitio. Lo que pasa es que hasta que no me identifico con Él, no puedo valorar ese amor. Ese es el problema. Porque Dios me dio ese amor y me da ese amor, no importa si me identifico o no me identifico. Pero si no me identifico, no lo puedo valorar. Y por eso Oswald Chambers decía que el objeto de la relación con Dios es que lleguemos a identificarnos con Dios. ¿Y qué es identificarse? Por ejemplo, voy a usar algo muy mundano, pero perdonen que tengo que hacer este recuerdo a ustedes, que lo tienen muy claro posiblemente, pero cuando ganó Argentina el Mundial, o sea... Ah, ya. Qué buen No, ejemplo fue. O sea, ¿por qué hay gente, por qué Francia no se sentía feliz porque Argentina ganó el Mundial? Porque los franceses se identificaban con los de Francia, no se identificaban con Argentina. Pero yo, por ejemplo, que no jugué ningún partido, más lo vi desde la televisión acá, no transpiré absolutamente nada en ningún partido, yo digo, ganamos el Mundial. Hasta yo lo dije. Y soy claro. Puertorriqueño. Yo sé. No, yo sé lo que hay en tu no corazón. vayas ahí, no vayas ahí. No te tiren esa, no le Pero des. entonces, sin haber pateado una pelota, yo digo, ganamos. ¿Por qué? Porque me identifico con ese equipo y cuando me identifico con ese equipo, entonces yo empiezo a valorar los beneficios de lo que hicieron, sin haber yo participado. Cuando yo me identifico con Cristo, empiezo a valorar los beneficios que Él dio. Él dice que ganó al mundo. O sea, el mundo ha sido ganado para Él. Es más, después Salmos capítulo 2 dice que Jesús le pide a Dios como heredad a todo el mundo. Pero si no nos identificamos, es como que decimos, pasó el Mundial, a mí no me gusta el fútbol, Pero si yo me identifico con el equipo de Jesús, todo lo que Jesús hizo es mío. Y eso lo valoro. Y la pregunta entonces es, ¿cómo me puedo identificar con Jesús? Aceptando la revelación que Él me da de sí mismo. Conociéndolo. Conociéndolo. Sí, creyendo. Conociéndolo. Muy bien. Ok, ya tenemos la parte de adoración. Perdón. Sabemos entonces ya que según Apocalipsis 25 veces aparece la palabra adoración en algún tipo de manera o de contexto. Y obviamente muchos o la mayoría tienen que ver con la adoración a Dios. No solo porque es creador, sino porque vive para siempre, porque es el Salvador, por los adjetivos, las otras cosas que lo describen. Adoramos a Dios por quien es Dios. Ahora, en Apocalipsis entonces siempre está el tipo y el antitipo. Y obviamente está Jesús, su revelación, la verdad de Dios, las personas que aceptan y siguen al Cordero donde quiera que va. Pero está, ¿cómo se dice? ¿Antitipo? No sé si es el tipo, siempre me confundo. El tipo es el anterior y el antitipo. Ok, eso está el antitipo. El antitipo es el cumplimiento. Muy bien. ¿El antitipo es el cumplimiento? Pues No no. es el antagonista. El antagonista, mejor. Muy bien. Está el antagonista, o sea, el que se opone o el que es diferente a Jesús. ¿Eso es antagonista? Yo tenía otra definición. ¿Que es antitipo también? No importa, dale. No. Yo te entiendo. Gracias. Yo estoy contigo. Gracias. Es que Vamos a seguir. mente de inteligencia. Seguimos, yo tengo seguimos. que aprender algo, ¿no? Tienes que meter puertorriqueño. Muy bien. ¿Qué aparece entonces en Apocalipsis? Que en la crisis final van a haber dos grupos. Y van a haber dos líderes de estos grupos. Están Jesús, el Cordero, y los que siguen al Cordero.
y están unas bestias, y las que yo no sé si decir siguen o son oprimidas por la bestia. O sea, por Deciden seguir a la bestia. a los que deciden Sí, seguir los a que la bestia. deciden seguir a la bestia por presión, por coerción, por obligación. O por seducción. O por seducción por también engaño, puede o ser. sea, por Sí, engaño. por conveniencia incluso pudiéramos decir. Exacto. Vamos entonces a Apocalipsis 13 y vamos a leer estas bestias, porque estas bestias quieren hacer todo lo opuesto a lo que Dios hace. Dios quiere que lo adoremos porque Él es el creador, quiere que lo adoremos porque Él vive para siempre, que lo adoremos por quién es Él, pero de una manera totalmente voluntaria y libre. Dios nunca, obviamente, esto lo sabemos todos, obliga a absolutamente a nadie. Él simplemente te revela quién es Él y deja que tú reacciones a su revelación. Pero vemos que las bestias de Apocalipsis 13 son todo lo contrario. Vamos a leer la primera, que es Apocalipsis 13 del 1 al... Vamos a leer hasta el 8. ¿Quién lo lee? Yo. Dale. Yo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Gracias por Lo leí traducirlo. Muy bien. con la versión original. Muy bien. Muy bien, aquí tenemos esta bestia. Tradicionalmente, o la interpretación historicista de esta bestia, es que esta bestia representa un poder medieval identificado también en Apocalipsis, en Daniel capítulo 7, perdón. Y es que esta bestia representa al cristianismo medieval o a la iglesia católica. ¿Y por qué nos dejamos llevar por esa interpretación? Porque dice que esta bestia tenía una cabeza cuya herida mortal fue sanada. Vamos a Daniel capítulo 7 y vemos que de las 4 bestias que está el león, el oso, el leopardo y después esta bestia indescriptible, de esta bestia surge el cuerno pequeño y el cuerno pequeño hablaba... También blasfemia. Exacto, habla blasfemias y todo lo demás, pero ese cuerno se le quitó su poder. Porque cuando se sentó Dios en el tribunal y se le dio una herida de muerte, que interpretamos, y esto ya lo estudiamos en una lección anterior, que esa herida de muerte ocurrió en 1798, cuando Napoleón mandó a su general y le quitó la autoridad que tenía el Papa en aquel momento, que la tenía mundial, y él se corona ahora líder religioso y político del mundo europeo conocido. Y me voy a atrever a decir esto, yo difiero un poco de esa interpretación, y les voy a explicar por qué. Fíjense que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Okay. So, imagínate, es una bestia completa que tiene su propia cabeza, una bestia con cabeza. En la cabeza salen 10 cuernos, pero de esa cabeza salen 7 cabezas más. ¿Ven esa imagen en su mente? Imagínate, no sé, voy a decir... Bueno, acá dice que es una bestia con 7 cabezas, no con una cabeza que le salen 7 cabezas en la cabeza. Ok, vamos a decir que estás correcto. Lo que lo está que raro pasa- es dónde están los cuernos en esas 7 Ajá, ¿dónde están cabezas, porque son de- los 10 cuernos? ¿Dónde están? ¿En qué cabeza? Tenía Porque 7 cabezas hay y 10 más, cuernos. No hay sé. más cuernos que cabezas. So, tiene una cabeza con 10 cuernos. Puede ser que haya una en cada uno y en alguna ya... Bueno, dos lo más. interesante... Sí, ok. Sigan mi ejemplo por un segundo. Vamos a seguir mi analogía por un segundo a ver si hace sentido. 10 cuernos. En los cuernos que hay, 10 ¿qué? Diademas. Tiene 7 cabezas y las 7 cabezas que tienen, ¿nombre de qué? De blasfemia. Claramente dice el Apocalipsis que una de las 7 cabezas es la que tuvo la herida mortal y fue sanada. Para mí, para mi opinión, y de paso, saben acá que podemos diferir porque esto no es nada dogmático. Si una de las cabezas es la que tuvo la herida mortal que fue sanada, ¿por qué decimos que toda la bestia es esa cabeza? Si es solamente una de las 7.
¿Ok? Decimos que esa única es toda la bestia. A mí me parece que no. O sea, Ajá. es más, nosotros identificamos esa cabeza que fue herida con un poder religioso, pero entonces después metemos a los 7, a las 7 cabezas como si fueran esa cabeza también. Claro, la misma. Cuando ninguna de las otras recibió una herida. Correcto. Solamente esas 7, Correcto. solamente una. Y por eso para mí lo que está haciendo Juan aquí es que quiere identificar esa única cabeza para que podamos identificar qué son las cabezas. ¿Ok? So, síganme. En la Biblia, ¿qué es blasfemia? Hacerse pasar por Dios o... ¿Ok? Sí, básicamente hacerse pasar por Dios o perdonar los pecados como si- Ok, so, hablar como Dios o hacerte pasar por Dios como tomar tú la posesión de Dios. So, todas estas cabezas tenían nombre de blasfemia. So, ¿qué significa eso? Que cada cabeza, ¿qué decía que era? Dios. Que era Dios. ¿Me siguen? Cada cabeza dice que es Dios. O vamos a decir otro término, cada cabeza dice que conoce el camino a Dios. Muy bien. Los cuernos tienen, y me gusta la versión de teléfono, porque usa la palabra correcta en el griego que dice diadema. Tenían diademas en cada uno. En el Apocalipsis sabemos que hay 2 palabras que se traducen como corona. Esta diadema, ¿y cuál es la otra? Stefanos. Y estéfanos. Estéfano es la corona de victoria, que se le da a alguien que ganó algo. Pero la diadema es la corona de autoridad que usa un rey. Entonces, los cuernos tienen diademas. Las diademas significan victoria, autoridad, poder. Podemos llegar a la conclusión de que estos cuernos identifican poderes políticos, reinos. Que de paso, cuernos en la Biblia también está identificado como un poder político. So, esta bestia, en mi opinión, en esta otra interpretación que estoy estudiando ahora, y les confieso que no tengo todos los puntos ahí al final, me parece que es una aglomeración, ¿esa es una palabra? Sí. Una aglomeración de 10 poderes políticos y 7 poderes religiosos. O sea, y cuando aparece 7, entonces si vamos Sí. a la simbología del Apocalipsis, quiere decir de la totalidad de los poderes religiosos del mundo. Correcto. Porque 7 quiere decir completo. Correcto. Entonces, ¿será que existen 7 religiones que han existido en la historia de la humanidad que se han puesto ellos por Dios? No solo el cristianismo. O sea, si vas a todas las demás religiones también se ponen como que ellos son Dios y el camino a ese Dios. Entonces, me parece a mí que esta bestia que describe Apocalipsis 13, viste que ahora existen muchas reuniones de potencias mundiales. La G7, la G, no sé, 15, 20, por ahí diferentes. ¿Será que esto es una G10? Bueno, yo lo que estás diciendo es muy interesante y lo que veo acá, que lo que está describiendo el Apocalipsis es un ecumenismo institucional político. Correcto. O sea, que está aliado con el poder político y por eso tiene diademas, no tiene estéfanos. Correcto. Y entonces es un ecumenismo que me gusta porque yo creo que este ecumenismo se confronta con otro ecumenismo, que es Claro, el el ecumenismo de los 144.000 Correcto, y la... correcto. No sé si me estoy adelantando. No, pero está bien. Que entonces está esa confrontación y al final es la guerra entre Dios y el dragón. Exactamente. ¿no? Entre Cristo y el Recuerda dragón. que siempre Satanás lo que quiere hacer es lo opuesto a lo que Dios hace. Y tergiversarlo y mancharlo. Y sin duda, si él está haciendo este ecumenismo, que se notan, ¿quién le dio autoridad a esta bestia? El mismo dragón. Le da su autoridad, o sea, Satanás le da su autoridad. Así que el líder de estos trasbastidores es Satanás. ¿Ok? Dios tiene que tener también un grupo, otra coalición, otro ecumenismo que está dirigido por el Cordero, que está claramente identificado como los 144. Es más, aparentemente siempre Satanás imita lo de Dios. Entonces el ecumenismo de Dios es anterior al ecumenismo Correcto. institucional. O sea, Existió primero. claro, pero entonces, ¿qué es lo que pasa con el cristianismo? Nosotros nos sectarizamos en vez de unirnos. Y eso muestra que cuando no nos queremos sectarizar, estamos yendo en el camino a prepararnos para el ecumenismo institucional. Correcto. Así que tenemos eso. La otra pregunta que entonces tiene que hacerse es, ¿surgió ya esta bestia? ¿Surgió ya? En mi opinión, no.
Una de las cabezas. ¿Por qué? Porque dice que una de las cabezas tuvo en pasado Ojo. una herida mortal que fue ¿qué? Sanada. Sí. Para mí la bestia de Apocalipsis todavía no surgió, pero la de Daniel sí. Claro, Y- sí. Y la de Daniel nos presenta Claro. principios para que podamos identificar no una denominación, una institución, sino sobre los principios que se construyó. La que describe Daniel, sobre esos mismos principios se va a construir el ecumenismo institucional Correcto, final. Correcto. Y de paso, para mí la bestia de Daniel 7 es diferente a esta, por esta razón obvia. Para mí, todos los elementos de la bestia de Apocalipsis 13 ya existen. O sea, está lista para la unión. Falta algo que va a ocasionar la unión de estos poderes políticos y religiosos para entonces hacer algo en el mundo entero, como dice aquí que va a hacer. Y por eso creo que los elementos ya están, por ejemplo, si decimos, y si nos vamos por esta interpretación, ¿no? Que las cabezas son poderes religiosos y los cuernos son poderes políticos, ya estos están en existencia, simplemente que no se han unido y el dragón no le ha dado todavía su autoridad para unirse. ¿Y por qué no se unieron? Porque todavía no usaron la religión como elemento amalgamador. Claro, correcto. El elemento que para mí me dice que no ha surgido esta bestia todavía, en su totalidad, es porque la herida mortal, en mi opinión, no ha sido sanada todavía 100%. Hay quienes interpretan, no, allá cuando Mussolini, y acá lo escribí en mis notas, Mussolini en el año, ¿dónde lo escribí? 1929, creo que fue, 29. le devuelve al Papa Pío, yo no sé qué cosa, en las tierras que había perdido, y entonces declara que el Vaticano ahora es una entidad única, un poder político. Y hay quienes dicen, ahí está, la herida fue sanada. Pero, ¿qué fue lo que provocó la herida? O sea, ¿cuál fue la herida que se le dio a este poder? ¿Se le quitó qué? Todo su poder, toda su autoridad. Para mí, va a ser sanada cuando vuelva a tener todo poder, toda autoridad. Lo que pasa es que la sanación es un proceso. Correcto, Eso es correcto. lo que iba a decir, que poco a poco, como una herida. Claro, y por Poco a eso poco va dice, sanando. cuando esta bestia surge, la herida ya fue ¿qué? Ya terminó, el proceso de sanación ya terminó. O sea, ahora podemos decir, tal vez está en ese proceso, pero no ha terminado su proceso de sanación completo. Lo que pasa es que lo que estoy viendo, como se está interpretando aquí, es que la bestia de Apocalipsis 7 es parte de, pero Correcto. no es Correcto. todo. Y de paso, ni siquiera la bestia, el cuerno pequeño. Exacto, el cuerno pequeño. pequeño. El cuerno pequeño. Claro, pero yo vuelvo a repetir Sí. que el principio, lo de Daniel nos enseña que el principio. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que Daniel terminó siendo la Roma papal, ¿verdad? En Daniel está claro que la Roma Claro. papal es la bestia que habla de Daniel. Pero la Roma papal tiene principios. Ahora nosotros decimos, es el catolicismo. No necesariamente. ¿Qué fue lo que hizo de la Roma papal el cuerno pequeño? Fue que pusieron a la institución por sobre Dios. Entonces, todo poder que pone a la institución por sobre Dios va a formar parte Claro. de ese ecumenismo final Totalmente. institucional. O sea, es el principio. Es como ahora decimos, Estados Unidos, ¿no? Cuando se independizó Estados Unidos parecía una guerra justa porque estaba siendo oprimido por Inglaterra y entonces al ser oprimido por Inglaterra se defiende y se independiza. Y entonces Estados Unidos hace una constitución que respeta al ser humano y todo eso, pero entonces ahora todas las guerras que hace Estados Unidos, ¿por qué es Estados Unidos? Son todas por la libertad, porque una vez hizo una guerra por la Claro. libertad, ahora son todas, Todas. porque Estados Unidos parece que puede hacer todas las guerras que quiera y todas son justas. Sí. Y lo mismo pasa con esto. Nosotros pensamos que porque el sistema católico fue una vez institucional, son los únicos que van a ser institucionales para toda la historia. Y no vaya a ser que dejen de ser ellos institucionales y nosotros nos transformemos en institucionales Totalmente. y seamos parte de la bestia. Totalmente. Bueno, vamos a seguir porque nos quedan entre 5 minutos. Uf, no nos va a dar tiempo. ¿Podrías decir qué significa diantre? Sí. Está bien. ¿Cuántos necesitan interpretación de eso? Está bien. No, ya todo. Creo que, Joel, solo tú tienes que saber que. No, Joel ya sabe, Joel ya sabe. Muy bien, esta bestia entonces dice que hace que la adoren, dice el versículo 8, todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Entonces, luego de esta bestia, llegamos a Apocalipsis 11 y vamos a leer esta segunda bestia que surge del mal rapidito. Vamos a leer Apocalipsis 13, 11. 11 al 18. Dice, luego vi otra bestia, esta salía de la tierra,
Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además, exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Muy bien, esto es obviamente algo que por siglos se ha tratado de descifrar, qué es el 666. Nota que dice que es el número o el nombre de la bestia, ¿verdad? Según la versión que tengo. Dice que el significado del número de la bestia porque es el número de un hombre. O no sé qué dice la versión de ustedes. Es Joel o Ariel, en el versículo El que tiene 18. entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Número de hombre. Ok, número de hombre. Muy bien. Tradicionalmente también se ha interpretado que esta bestia que surge de la tierra en comparación con la bestia que surge del mar, claro, no sé si es Apocalipsis o... Apocalipsis es el que dice que mar significa... Sí, Apocalipsis. Muchedumbre, gentes y todo lo demás. O sea, que la bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13, surge de entre las personas. Esta bestia sale de la tierra. Entonces, no hay un texto que diga lo que la tierra significa, simplemente se ha inferido que si el mar representa muchedumbre, la tierra tiene que representar ¿qué? Desierto. Desierto. O inhabitable. O poca gente, poca lo gente. opuesto. O poca gente. Muy bien. Entonces, la interpretación que hemos aprendido, estudiado, dice que esta bestia representa a un poder político que habla que parece un cordero, pero cuando habla como dragón. Y se ha identificado esta bestia ¿con quién? Estados Unidos. Con Estados Unidos. Que los 2 cuernos representan el poder o la libertad religiosa y la libertad civil, que sin duda la mayoría de los demás países no la tienen como acá, pero que en un momento esas libertades de cordero van a ser suplantadas por la realidad que es el dragón, ¿no? Pero me llama mucho la atención porque las características de esta bestia no me parece que son políticas, me parece que son espirituales. Nota que dice que hace señales que hace que bajar del cielo. Fuego. ¿Eso es algo político? Bueno, algunos dicen que son los aviones tirando... Que son Bomba misiles. atómica. Que son misiles. Muy bien. Sin embargo, cuando hablamos de Apocalipsis 11, de los 2 testigos, que dice que los 2 testigos tienen poder para hacer bajar fuego del cielo y para que no llueva, decimos que esos son misiles. Espiritual. Decimos que es espiritual. Entonces, ¿por qué decimos que aquel es espiritual y este va a ser político? Esa es una. La segunda, dice que esta bestia surge de la tierra. Vamos a leer 3 textos. Ariel, Apocalipsis 12, 7 al 9. Sammy, Apocalipsis 7, 7 al 8. Y Joel, Apocalipsis 9, 11. ¿Ok? Dice que esta bestia surge de la tierra. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 12, 7 al 9. Espérate, Apocalipsis 7, 7 al 8. Apocalipsis 17, perdón. Gracias. Y Apocalipsis 9, 11. Ajá. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, aquí identifica al dragón como Satanás. Dice que Satanás fue arrojado del cielo ¿a dónde? A la tierra. A la tierra. O sea, de donde surge la bestia esta. Correcto, de donde surge la bestia, que surge de la tierra. Simplemente me estoy anticipando, No, claro. haciendo Sí. un análisis lógico. Claro. Vamos a leer, Sammy, antes de que leas el tuyo, que es el último, Joel, Apocalipsis 9:11. Dice 9:11,
Sobre ellos tiene como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Muy bien, esto es el contexto de, creo que es una de las trompetas. Es la quinta trompeta. La quinta trompeta dice que de la tierra salieron un ejército como de escorpiones y describe este ejército y dice que ese ejército que sale del abismo, sale de la tierra, tienen por jefe ¿a quién? ¿A Balón o a Apolión? ¿No? ¿Cómo decía? Sí, a Apolión. ¿Abalón, Apolión? Abadón, y que en griego, Abadón es en hebreo y en griego Apolión. Muy bien. Pero me quedé patinando ahí. ¿Dice que sale de la tierra en Sí. algún momento? ¿Estás en el capítulo 12? El capítulo 9. 9. Vamos a buscarlo aquí un momentito, espérate. A ver, para. Y en aquellos días. Escorpión. Ah, sí, mira. Sí. Acá, en el versículo 3. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Muy bien. O sea, cubrieron la tierra, dice. Claro. Muy bien. Entonces, vamos ahora a leer Apocalipsis 17, 7 y 8. Dice, ¿por qué te asombras tanto? Preguntó el ángel. Te explicaré el misterio de esta mujer y de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, sobre la que ella está sentada. La bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo. E irá a la destrucción. Ajá. O del abismo del averno. ¿Okay? E irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reparación de esta bestia que había muerto. La reaparición de esta bestia. Así que aquí hay alguien que surge de la tierra. ¿Y quién es este que surge de la tierra? Que dice que primero estaba en el cielo, bajó a la tierra y ahora sube de la tierra. No es otra persona que Satanás. No es otra persona que Satanás. Así que, ¿será que esta bestia de Apocalipsis 13, que surge de la tierra, será Satanás que tal vez sale del mundo espiritual y se personifica, como hemos dicho que va a pasar? No sé. No estoy diciendo que lo es, estoy diciendo que puede ser una posibilidad, porque también surge de la tierra. En el Apocalipsis, ¿cuántas bestias hay? O sea, bestias feas. No, bestias. Para mí hay 4. Siempre decimos que están las 2 bestias de Apocalipsis 13, pero el cordero es una bestia y el dragón es otra bestia. O sea, hay 4. ¿Y por qué digo que el cordero es un dragón? Porque si vamos a Daniel capítulo 8, la profecía del carnero y del macho cabrío, ¿cómo las identifica Daniel? ¿Cómo qué? Como bestias. ¿Y por qué en Apocalipsis no decimos que el cordero es una bestia también? ¿Ok? El dragón, obviamente, en Apocalipsis capítulo 12 a 9 lo identifica como una bestia. Y sabemos que el dragón es una bestia. O sea, son metáforas y símbolos, ¿no? Correcto. Así que pudiera ser que Estados Unidos caiga en esta interpretación de Apocalipsis 13. Sin duda puede serlo. Como les decía, simplemente estoy tirando aquí ideas, conceptos para que vayamos a casa y los estudiemos. Pero hay ciertos elementos que no me encajan con un poder político. Porque por los que ya les mencioné. Ahora, la Sí. interpretación tradicional justamente dicen que si es Estados Unidos se va a transformar en un poder político religioso y por eso Y claro, está lo pudiera del ser. fuego que viene de Y pudiera ser, sin siendo duda. justos con la interpretación tradicional. Claro. También le da poder a la otra bestia. Y le da poder a la otra bestia Exacto. también. Entonces, al final del día, tenemos estas 2 bestias de Apocalipsis 13 que tenemos varias interpretaciones que hay allá afuera. Lo interesante es que al final del día, independientemente de quiénes son, estas bestias fuerzan y obligan al mundo a adorar. Que es lo opuesto a lo que Jesús hace. Claro, yo creo que ahí está la clave. Correcto. O sea, no Es eso. no está en otra cosa. Claro. Fuerza a adorar. Ahora, la adoración, nosotros siempre hemos dicho, no, la adoración es adorar la ley de Dios y la ley de Dios específicamente el 4º mandamiento, que es el sábado. Y sin duda, no estoy aquí diciendo que el sábado no es importante, ni mucho menos que no es tal vez más significativo, si pudiéramos usar ni siquiera esa expresión, de los 10 mandamientos. Pero lo que me llama la atención es por qué siempre hacemos hincapié en uno y no en todos. Porque Santiago dice que el que ofende en un punto, ¿cuántos ofende? Todos. ¿Será, como dijimos hace algunos temas atrás cuando hablamos de los 2 testigos, será que cuando decimos que va a haber un grupo que va a adorar a Dios libremente,
por quién es Dios, y va a adorar a un grupo que por las otras razones va a adorar a la bestia, ¿será que esa adoración no solo se ve en la observancia del cuarto mandamiento, que es sábado, que sin duda es parte, pero no será como lo que dijimos aquella vez, que será que este grupo va a manifestar el espíritu de la ley, no la letra, el espíritu de la ley, que es amor? ¿Por qué digo esto? Antes de que digan, porque ya se nos acaba el tiempo. Hablando con Sam esta semana, porque estábamos hablando de esto y viste cómo hablarlo. Los judíos guardan el sábado. Sí. Y yo me puse a investigar por qué rayos los judíos guardan el sábado. Y no es porque, porque por tradición, no. Tú vas al internet y buscas por qué los judíos guardan el sábado y adivina qué vas a encontrar. Los judíos guardan el sábado porque ellos reconocen que Dios es el creador. Si los judíos guardan el sábado porque Dios es el creador, igual que nosotros decimos, este último grupo va a guardar el sábado porque reconoce que Dios es el creador. Entonces los judíos que no aceptan a Jesús, ¿están bien en este último conflicto? Según esa interpretación, pues sí, imagino. ¿Siguen De acuerdo a la interpretación que estamos, cuando sacamos a Cristo como revelación, entonces estaríamos todos juntos. Claro. Tendrías que agregar además que si Jesús es la revelación de Dios, dice que os doy un nuevo mandamiento. Deberías incluir ese nuevo mandamiento para que los que están en el tiempo del fin, no del lado de la bestia, sino del lado de los hijos de Dios, tienen que guardar también ese mandamiento. Correcto. Entonces, el sábado incluye, pero hay algo que lo excede. Está incluido, pero el nuevo mandamiento que Cristo nos da, que es abarca amar mucho más. Sí. Ahora, si el tema de Apocalipsis es libertad y esclavitud, y nosotros ponemos al sábado, como vos decís, como el centro de la ecuación final y de la controversia final, para mí hacemos, la ecuación final es la ley más que el sábado, aunque la ley tampoco es el centro. ¿Por qué? Porque el cristianismo también ha sacado el primer mandamiento, lo ha sacado de la ley. Y eso, a los que estaban en la escuela de discipulado orgánico, no sé si está Janina acá hoy. Está ahí. Entonces, o sea, al sacarlo, justamente, han transformado la ley como un instrumento de esclavitud, cuando el primer mandamiento dice, yo soy tu libertador. Y entonces ahora, esa ley, sin el primer mandamiento, encaja con el sistema institucional que obliga. En cambio, cuando metemos el primer mandamiento como realmente es, que Dios es el libertador, y como consecuencia, en esa libertad nosotros guardamos los mandamientos por el Espíritu Santo que tenemos dentro del corazón, entonces ahora el pueblo sigue la ley, pero no es un mandamiento, sino que se aceptó la libertad de Cristo. Tremendo. Y por eso, como mencionábamos esta semana, si digamos que esta bestia, siempre hemos dicho, esta bestia va a obligar, o sea, va a ser una ley dominical para que todo el mundo guarde el domingo. Y si por ahí esa bestia dice que es el sábado que hay que guardar y obliga a todo el mundo a guardar el sábado, ¿está bien? Según lo que aprendimos, está mal. ¿Por qué? Porque está usando el principio de la obligación y la fuerza, que es el espíritu de Satanás, no el espíritu de Dios. Y hemos visto muchas veces que aquellos que decimos que estamos, digamos que tenemos la verdad y tenemos el remanente, cuando llegamos a ser mayoría en una zona, empezamos a obligar a todos a tratar a que sigan nuestros principios, porque nosotros somos mayoría. Y entonces estamos teniendo el mismo espíritu de la bestia, a pesar que quizás guardamos los mandamientos correctos. Correcto. Bueno, no hay tiempo para más, lamentablemente. Ariel, iba a decir algo, dale. Dilo. De repente estamos siempre concentrados en este tipo de discusiones que a muchos nos gustan, nos apasionan. Leyendo del texto de esta semana, los adoradores lo adoraron todos los habitantes de la tierra, ¿no? Ese texto siempre me llamó la atención, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Nosotros no somos habitantes de esta tierra, ¿no? Entonces, muchas veces yo he pasado mi vida concentrándome más en estas cuestiones que me parece son importantes, relevantes, por eso están anotadas, pero me gustaría tener la paz, la libertad de saber que soy extranjero y peregrino, entonces no soy de los habitantes de esta tierra, que estoy sentado en tronos celestiales, por lo cual no estoy incluido en esa descripción. Entonces, la bestia que venga a la forma que quiera venir, ¿sí? Quizás como la hemos imaginado, quizás como no la imaginamos y la vamos a visualizar, para eso están las profecías, para que cuando suceda creáis, pero me parece que tenemos que poner de manera relevante nuestro énfasis y nuestra convicción en buscar en no ser de los habitantes de esta tierra. Amén, amén. Y gracias a Jesús hizo eso posible. Así que nada, simplemente los dejamos con ese detalle de que
un conflicto viene, el conflicto tiene que ver con la verdadera adoración al Dios verdadero o al Dios falso que esta bestia proclama, y que la diferencia principal no necesariamente se va a marcar en cómo, o en qué se obliga, sino en cómo hace. Un poder, el de la bestia, va a usar la fuerza, la obligación, la coerción, y el Cordero solamente va a usar el amor, la conciencia y la libertad. Y ese es el camino que queremos seguir siempre. ¿Ok? Ariel, ¿pudieras terminar con oración, por favor? Querido Padre, gracias porque al repasar, al estudiar tu palabra, tú siempre nos muestras el camino de la libertad, el camino a ti, el camino a la salvación. Te damos gracias porque ese camino no se inicia en nosotros, sino se inicia en nuestro Creador y Salvador, que dejó todo para volver a estar con nosotros, para que nosotros podamos volver a estar con Él. Señor, nos encomendamos a ti, como acabamos de decir, que sea la forma que fuere en la que las profecías se cumplan, que nosotros no seamos de los que estamos concentrados en las cuestiones de este mundo, sino que simplemente seamos extranjeros, peregrinos, rumbo al encuentro contigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, gracias Ariel, Sammy, Joel, como siempre. A los que están viendo a través de las redes sociales, no se vaya, que simplemente vamos a hacer una pausa y comenzamos nuestro servicio en español aquí en Forest City. Dios los bendiga.